Bienvenidos a la cápsula 13 de dibujo y composición. Hoy iniciamos un nuevo tema, las técnicas de dibujo. Vamos a empezar con las técnicas nobles, que son las técnicas tradicionales manuales: lápiz, pastel seco, pastel graso y acuarela. Aunque vivimos en la era digital, estas técnicas siguen siendo fundamentales. Las técnicas nobles son las técnicas tradicionales de dibujo que tienen siglos de historia. Se les llama nobles precisamente por su larga tradición histórica y por el valor artesanal que tienen. Todas las aplicaciones muy específicas de arquitectura. Y aunque hoy usamos las herramientas digitales, estas técnicas siguen siendo fundamentales para bocetos y para ciertos tipos de representación que requieren un carácter especial. Los objetivos que veremos hoy son los siguientes. El primero, van a dominar la técnica del lápiz aplicada en arquitectura. Segundo, van a comprender cómo usar los pasteles secos y grasos. Tercero, vamos a aprender a aplicar acuarela en representación arquitectónica y finalmente van a poder elegir la técnica más apropiada según su propósito. ¿Qué son exactamente las técnicas nobles? Son técnicas tradicionales manuales de dibujo y pintura. Tienen una historia centenaria, algunas de siglos, y estas usan materiales de calidad que han sido refinados a lo largo del tiempo. Ahora, ¿por qué siguen siendo importantes en la arquitectura contemporánea? Primero, para bocetos conceptuales rápidos, donde se pueden explorar ideas más rápido que en una computadora. Segundo, para representaciones que requieren un carácter especial más artístico. Y tercero, permiten comunicación muy directa de ideas sin intermediarios tecnológicos. Y finalmente son un excelente complemento de técnicas digitales, no un reemplazo. Empecemos con la primera técnica, el lápiz. ¿Ok? Esta es verdaderamente la técnica fundamental. El lápiz es la herramienta más básica y más esencial del arquitecto. Va desde los bocetos más rápidos hasta dibujos técnicos muy precisos. Tienen versatilidad total. Pueden hacer prácticamente cualquier tipo de dibujo con lápiz. Los lápices vienen de diferentes gradaciones de dureza. Los lápices duros marcados con H, 2H, 3H hacen líneas muy precisas y claras. Son perfectos para trabajo técnico. Los lápices medios como HB o F son de uso general, o sea que son equilibrados. Y los lápices suaves marcados con B, 2B, 3B son perfectos para sombreado y expresión artística. Cada gradación tiene su función específica. Para línea arquitectónica técnica usan lápices H o 2H. Hacen trazos finos y muy controlados. No manchan el papel fácilmente. Son ideales para plantas arquitectónicas, cortes y alzados donde necesitan precisión. Para sombreado y crear volumen usan lápices de 2B al 6B, que estos permiten crear tonos suaves y ricos. Pueden hacer degradados de texturas, y estos pues la verdad es que son perfectos para perspectivas con volúmenes o para conceptos expresivos. Hay varias técnicas para trabajar la línea con lápiz: la línea continua uniforme para contornos, el peso de línea variable para crear jerarquía visual, la línea discontinua para crear elementos ocultos en planos técnicos, y pueden variar la calidad de línea entre segura y precisa versus gestual y expresiva según el propósito. Las técnicas de sombreado con lápiz son variadas. El degradado suave se logra frotando o con movimiento circular. El tramado usa líneas paralelas donde la densidad crea el tono. El tramado cruzado usa líneas entrecruzadas. Y el punteado usa densidad de puntos para crear valores. Cada técnica da un carácter diferente al dibujo. Los bocetos arquitectónicos a lápiz son fundamentales en su proceso creativo. Estos pues son rápidos, son expresivos y no buscan lo que es la perfección. Capturan la esencia del espacio que están imaginando. Pero el lápiz también sirve para presentaciones muy elaboradas, dibujos terminados con muchísimo detalle, usando múltiples gradaciones para crear profundidad y volumen
Los renders en grafito son impresionantes. Es una técnica clásica que nunca pasa de moda. Ahora pasemos al pastel seco, que esta es una técnica de color en polvo. Pero primero, ¿qué es el pastel seco? Es un pigmento puro prensado en forma de barra sin casi aglutinante. El color es muy intenso, pero tiene acabado mate. Se difumina muy fácilmente con los dedos o con un difuminador. Las características del pastel seco son muy particulares. Los colores son extremadamente vibrantes y puros, pueden mezclar colores directamente en el papel y necesitan usar fijador al terminar porque de lo contrario el polvo se cae. Y tiene un efecto muy pictórico, casi como pintura. ¿Cómo se usa el pastel seco en arquitectura? Para crear renders de atmósferas muy expresivas, para hacer cielos dramáticos que no se logran fácilmente con otras técnicas, para representar vegetación de forma expresiva y rápida. Las técnicas con pastel seco son varias, ¿ok? Implican técnica con barra, difuminando con los dedos o el difumino de papel, superposición de múltiples capas de color y mezcla óptica, donde los colores se mezclan visualmente sin mezclarlos físicamente. Una técnica mixta muy efectiva es combinar lápices con pastel. Hacen la base lineal con lápiz o carboncillo, definiendo las formas. Luego añaden el color con el pastel seco. Esto les permite definir y añadir color simultáneamente. Ahora veamos el pastel graso, también llamado como pastel al óleo. Este tiene una textura completamente diferente. El pastel graso es un pastel con un aglutinante oleoso, no seco. Tiene una textura cremosa, casi como un crayón. No se difumina tan fácilmente como el seco y los trazos son mucho más definidos y los colores aún más vibrantes. La diferencia entre el pastel graso y seco son significativas. El graso es cremoso y no se cae del papel. Los trazos quedan muy definidos y los colores son más saturados e intensos. El seco es más polvoriento y necesita fijador. Se difumina súper fácil y los colores son mate y más suaves. El pastel graso en arquitectura se usa para bocetos de color muy rápidos, para hacer estudios cromáticos de fachada explorando diferentes colores, para visualizaciones expresivas donde el gesto es importante y para presentaciones con un carácter más artístico. Las técnicas con pastel graso son distintas. Trazo directo y expresivo es lo más común. La mezcla con el dedo es posible pero más difícil que con el seco. Pueden hacer grafito, que es raspar capas para revelar colores debajo. Finalmente, la acuarela. Esta técnica se caracteriza por su transparencia y luminosidad. La acuarela es pigmento con un aglutinante que se disuelve en agua. Su característica principal es la transparencia. Se trabaja siempre de claro a oscuro. No pueden hacer más claro sobre oscuro. Y tiene una luminosidad única porque la luz se refleja desde el papel blanco a través de las capas transparentes. Las características de la acuarela son muy específicas. Trabaja con transparencia y veladuras, capas superpuestas. La luminosidad viene del papel blanco que queda sin pintar. Seca muy rápido, lo cual es ventaja y desventaja, y se construye por capas sucesivas. La acuarela tiene una gran tradición en la arquitectura. Los renders clásicos del siglo XIX y principios del XX eran en acuarela. Muchas presentaciones, concursos importantes se hacían en acuarelas. Se usa para perspectivas atmosféricas muy elegantes. Es una técnica muy valorada por su elegancia y su delicadeza. La técnica húmedo sobre húmedo se hace mojando el papel primero. El color se expande y mezcla de forma orgánica. Es perfecta para efectos atmosféricos. Para cielos y vegetación difusa funciona excelente. La técnica húmedo sobre seco se hace en papel seco. Los bordes quedan mucho más definidos, tienen mucho más color preciso y es ideal para edificios y detalles arquitectónicos que necesitan precisión. La acuarela se trabaja por capas progresivas.
La primera capa establece los tonos claros generales. Las capas sucesivas van añadiendo detalles y sombras progresivamente más oscuras. Deben respetar siempre las transparencias, nunca hacer el color tan espeso que pierda su característica transparente. Una técnica clásica arquitectónica es combinar acuarela con tinta. Hacen la línea primero con pluma o rápido gráfico. Luego aplican el color con acuarela. Esto combina la precisión de la línea técnica con la expresión del color. Comparando las cuatro técnicas que vimos el día de hoy, el lápiz ofrece precisión y versatilidad absoluta. El pastel seco da color vibrante con acabado mate. El pastel graso ofrece color intenso con textura cremosa. Y la acuarela ofrece luminosidad y transparencia únicas. Cada una tiene carácter propio. ¿Cuándo usar cada técnica? El lápiz para objetos diarios, planos, estudios volumétricos. El pastel seco cuando quieren atmósferas dramáticas. Y el pastel graso para objetos cromáticos muy rápidos. Y aparte la acuarela cuando quieren presentaciones especiales elegantes con un carácter artístico refinado. Eh, no se limiten a usar solamente una técnica. La combinación clásica de lápiz con acuarela es muy efectiva. Lápiz con pastel añade textura interesante y hoy en día pueden combinar técnicas digitales con tradicionales. Es importante invertir en materiales de calidad. Cada técnica requiere papel apropiado. Los pigmentos de calidad tienen mayor duración y mejores colores. Los pasteles necesitan fijador para preservarse. Piensen en esto como una inversión en herramientas nobles que les va a durar y dar buenos resultados. Ahora, por último, para concluir, las técnicas nobles son una tradición que sigue completamente vigente. Cada una tiene un carácter único e irreemplazable, no compiten con técnicas digitales, las complementan y el dominio artesanal de esta técnica es algo muy valioso en la arquitectura. Les recomiendo practicar todas, encontrar cuáles les funcionan mejor y mantenerlas en su repertorio profesional. Muchas gracias por su atención.